A esta primera edición de Radio Análisis cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos de este día viernes 9 de mayo del año 2025. Este próximo 12 de mayo se conmemora un nuevo Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas, una fecha que conmemora la figura de Maryam Mirzakhani, quien fue la primera mujer ganadora de la medalla Fields, un galardón considerado como el premio Nobel de las matemáticas. Bueno, una fecha muy importante que obviamente nos permite para hablar respecto de este tema y que por supuesto nuestra universidad, la Universidad de Chile, no va a dejar pasar así como así, porque hay preparadas una serie de actividades precisamente durante estos días para conmemorar esta importante fecha. Y para hablar respecto de este tema está con nosotros a esta hora de la mañana la investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de nuestra Casa de Estudios, la profesora Laura Jiménez, a quien le damos la bienvenida. Profesora, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí hoy conversando sobre un día tan relevante en el quehacer de las científicas. Sí, le voy a pedir, profesora, que se acerque un poquito más el micrófono, ahí se puede mover para que la podamos escuchar de manera perfecta y para hablar respecto de este tema efectivamente que es muy importante. Ya vamos a detallar algunas de las actividades que se han realizado y que se van a realizar en la universidad en el contexto de este día, pero quería preguntarle en primer lugar respecto de la importancia precisamente de conmemorar una fecha como la que vamos a vivir el próximo 12 de mayo. Así es, este día es muy relevante porque la representación de las mujeres, tanto en las ciencias y muy particularmente en el estudio de las matemáticas, históricamente ha sido muy bajo. Entonces, este día que se eligió, el 12 de mayo, fue el día que nació Miriam, la primera galardonada con esta medalla Fields. Y entonces hizo levantar conciencia hacia todas las mujeres dedicadas al estudio de las matemáticas y lo han utilizado para dar visibilidad a todas esas figuras femeninas en el estudio de las matemáticas. Entonces Miriam fue la primera en ganar esta medalla, siendo que esto fue en el 2014, si no me equivoco, siendo que desde 1936 se entregaban estas medallas. Entonces tardamos pues muchos años. Mucho tiempo en que las mujeres lograran ese y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se tardó tanto tiempo en que efectivamente una mujer fuera reconocida en este ámbito? Bueno, otra vez, históricamente las mujeres no han sido, no había, al principio no era culturalmente aceptado ni siquiera que nos dedicáramos a este tipo de cosas y de ciencias. Tenemos grandes figuras como Marie Curie, que sabemos que por mucho tiempo no se reconoció suficiente, y en matemáticas pasó igual. Y bueno, seguimos con deficiencias aún de representación de mujeres en estas áreas. Por ejemplo, aquí tengo un dato me parece que es de 2024, en Ingeniería Matemática, Matemáticas y Estadísticas en la Universidad de Chile, el porcentaje de mujeres que se matriculan es del 29 o 30%. Y eso es quienes se matriculan a pregrado, pero a partir de ahí lo que vemos es un descenso en el porcentaje de representación de mujeres en posgrado y luego en convertirse en profesoras, etc. Precisamente respecto de este retraso que en Chile se evidencia, y también, pero no solamente Chile, es un contexto a nivel regional y mundial y que incluso puede ser más grave porque estamos hablando de cerca de un 30% de mujeres que se matriculan, pero las que egresan o se titulan es menor incluso a ese porcentaje. ¿A qué se deben finalmente estas brechas o esta situación que ha demorado tanto en que haya más equidad respecto de la participación femenina en estas áreas? Yo creo que tiene que ver también con que esto también depende de que el contexto cultural evolucione, ¿sí? De que a las mujeres les enseñamos cuando presentan, por ejemplo, su trabajo, ser más seguras, no dudar tanto de sí mismas, también de tener más oportunidades donde se visibilice el trabajo de ellas, no solo de ellos. Entonces, ha sido un cambio gradual, pero que sí vamos viendo resultados, dadas todas las medidas que se han implementado en los últimos años.
Ujú. Ahora, profesora, en esa línea, ¿qué rol juegan instituciones como la nuestra, como la Universidad de Chile, precisamente para ir cambiando un poco esta realidad? Sí, juega un papel fundamental, no solo para motivar a que más mujeres jóvenes lleguen a estudiar este tipo de carreras, en general ciencias y en particular matemáticas, pero también en proporcionar las adecuaciones o oportunidades necesarias para que su desarrollo profesional sea igual que el de todos los otros profesores. Y pues aquí me refiero también a cuestiones, por ejemplo, de maternidad, que sabemos que puede retrasar el desarrollo de una investigadora, de una profesora, que tenga oportunidades para compensar ese tiempo que dedica a la familia en su trabajo. Ujú. Esa es una dificultad que a propósito le quería preguntar respecto de esto que evidencia, ¿no? Algunos obstáculos que tienen las mujeres para dedicarse a estas áreas. ¿Cuáles son los principales precisamente problemas o obstáculos que enfrentan las mujeres que deciden dedicarse a las matemáticas, ya sea en ámbitos académicos o laborales? Sí, bueno, una de ellas es obviamente la falta de modelos a seguir, y por eso precisamente es tan importante darle visibilidad a todas esas mujeres que han llegado tan lejos, porque si no hay modelos a seguir es difícil motivar a las estudiantes de pregrado, de posgrado a que continúen en esa línea. Otra pues es ayudarles a tener estos apoyos cuando deciden ser mamás, poder, bueno, existen medidas ya, por ejemplo, en ANID, que les permite, les da cierto tiempo extra para que su investigación sea contemplada no solo dentro de un periodo de 5 años, sino les da un año más, por ejemplo, si han tenido un hijo. Esas medidas funcionan, ¿no? Y las necesitamos dado el escenario del presente. Ujú. Precisamente durante el último tiempo, tanto la Universidad de Chile como a nivel de Estado también se han tratado de adoptar una serie de políticas para avanzar en potenciar la participación femenina en estas llamadas carreras STEM, ¿no? Por su sigla en inglés, que reúnen a todas las áreas relacionadas con las matemáticas, las ciencias, etcétera, etcétera. ¿Considera que esas medidas van en la línea correcta o es necesario profundizar un poco más para que este proceso se haga también a una velocidad que uno diga que no haya que esperar décadas, ¿no? Para llegar a una suerte de equidad en la materia? Bueno, también yo comparado con el periodo donde yo estudié, he visto un cambio enorme y siento que está ayudando mucho. Claro que se siguen necesitando medidas que a mucha gente le parecen drásticas, pero realmente necesitamos un apoyo muy fuerte para las mujeres. Y recordaba ahorita, por ejemplo, el caso de, existe un concurso a nivel internacional que se llaman las Olimpiadas Matemáticas. En algún momento en Europa decidieron crear un concurso específico para mujeres, pero ha sido muy controversial porque hay quienes piensan que es una forma de seguir segregando. Porque hacer la diferencia, ¿no? Sí, sin embargo yo creo que mientras le esté dando más oportunidades y más visibilidad a las mujeres de participar, es algo importante. Y lo que hay que decir también es que en el mundo ideal no necesitaríamos obviamente este tipo de medidas tan drásticas, pero no estamos en ese escenario y por lo tanto, al menos por algunos años o décadas, vamos a necesitar de ese tipo de medidas. Uh-huh. En la universidad, en particular en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, yo creo que se ha hecho mucho esfuerzo porque las mujeres, tanto a nivel de pregrado, posgrado y profesoras, se integren cada 8 de marzo, que se conmemora el Día Mundial de la Mujer. Es cuando se lleva a cabo el evento más grande donde nos reunimos todas a reflexionar sobre el día, a compartir cómo hemos avanzado, cuáles son las nuevas medidas que está tomando la facultad para impulsar la participación de las mujeres.
Y bueno, el 12 de mayo particularmente nos toca a quienes estamos en el área de matemáticas. Uh-huh. Estamos conversando con la profesora Laura Jiménez, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de nuestra Casa de Estudios, a propósito de esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas, que se conmemora cada 12 de mayo y que tiene, por cierto, una serie de actividades preparadas para dar relevancia, ¿no?, precisamente a este tema. Profesora, tengo entendido que ya se han realizado algunas actividades relacionadas con esta fecha en la universidad, pero cuéntenos un poco más o menos cómo está el panorama respecto de cómo se va a abordar precisamente este Día Internacional en nuestra Casa de Estudios. Sí, por nuestra parte, en el Departamento de Ingeniería Matemática y el Centro de Modelamiento Matemático vamos a tener una actividad el lunes para reunirnos todas. Bueno, están invitadas todas las mujeres matemáticas y justo la idea es hacer comunidad y reflexionar sobre qué medidas necesitamos impulsar en los próximos años. El año pasado, por ejemplo, lo que se hizo fue todas las salas donde hacemos reuniones, seminarios y conferencias en la facultad tenían nombres de hombres matemáticos. El año pasado lo que se hizo fue convocar a que la gente propusiera nombres de matemáticas mujeres para renombrar algunas de estas salas que tenían nombres genéricos. Y bueno, Miriam fue una de las ganadoras, así que eso fue lo que hicimos para darle visibilidad a que también hay mujeres que han llegado muy lejos en las matemáticas. Uh-huh. Entonces, eso. Profesora, bueno, usted tengo entendido que es de México. Sí, nació allá. Y la presidenta actual de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, es precisamente una profesional ligada al mundo de las ciencias. Tiene ahí una licenciatura en física y una serie de otros posgrados, ¿no?, relacionados con diversas áreas y estudios. Respecto, por ejemplo, de lo que usted vivió cuando decidió estudiar matemáticas en México, ¿era muy similar la realidad, por ejemplo, a lo que se vivía en nuestro país? ¿Y de qué forma podemos quizás agarrarnos de otras experiencias internacionales que sean positivas para potenciar precisamente la participación de la mujer en estas áreas? Sí. Bueno, ya que trajiste el caso de la presidenta de México, sí, justo saber que tiene una formación científica es importante siempre mencionarlo, porque otra vez estamos haciendo que se visibilice la participación en la ciencia de las mujeres. Yo creo que la situación que viví sí fue similar, porque esto es, yo creo que un patrón que se repite a nivel mundial casi. Y pues sí, en un mundo donde estudias en un mundo rodeado de hombres, muchas veces con comentarios sexistas. Yo creo que eso ha ido cambiando, afortunadamente. Pero sí, tienes que a veces luchar o hacer mucho más trabajo para hacerte notar y que reconozcan que haces también un buen trabajo. Ahora también las profesoras que tienen mucho el problema de que por haber representación a veces se les pide participar en demasiadas cosas, entonces es algo que también hay que cuidar, pero afortunadamente veo un gran cambio tanto en México como aquí en Chile y en general en el mundo. Uh-huh. Para finalizar, profesora, si a lo mejor alguna joven nos está escuchando a esta hora de la mañana y está interesada en seguir una carrera relacionada con esta área, pero a lo mejor está dudosa, precisamente por todos estos prejuicios que existen, etcétera, etcétera, ¿qué le podría decir? Yo les diría que se acerquen a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas. A lo largo del año siempre hay eventos culturales o a veces eventos de puertas abiertas en el que pueden visitar, que se acerquen a conocer a aquellas jóvenes que ya están estudiando estas carreras y conversen con ellas para que les transmitan su experiencia. Y sí, es muy importante eso, irse acercando poco a poco a aquellas personas que ya iniciaron ese camino. Y buscar participar en actividades como las Olimpiadas, por ejemplo, ha sido una gran plataforma para impulsar no solamente
a las mujeres, sino en general a que los jóvenes se animen a estudiar matemáticas. Bueno, profesora Laura Jiménez, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en todas las redes sociales ahí de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la Universidad de Chile en general. Se están publicando detalles respecto de todas estas actividades en el contexto entonces de esta conmemoración del Día Internacional de las Mujeres en las Matemáticas. Profesora, agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana, que esté muy bien. Muchas gracias, un gusto. Buen día. Muchas gracias, profesora. 9 de la mañana con 50 minutos y por cierto, noticias que tienen que ver también con asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología, pero también llevados al punto de vista económico, porque la Fiscalía Nacional Económica de nuestro país se presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia un requerimiento por abuso de posición dominante contra Google, acusándola de imponer en el sistema operativo Android restricciones a la libre competencia en los mercados de distribución de aplicaciones y de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones, al menos desde 2019. En su requerimiento, la Fiscalía Nacional Económica pidió al tribunal que exija a Google cumplir con una serie de medidas que garanticen el término de las conductas arbitrarias y contrarias a la libre competencia y que le imponga el pago de una multa a beneficio fiscal por 101.482 unidades tributarias anuales, equivalentes a casi 89 millones de dólares. La Fiscalía comenzó a investigar estas prácticas en octubre de 2022 a partir de la denuncia de un particular que acusó presuntas infracciones al decreto ley número 211, derivadas de la distribución de aplicaciones a través de las App Stores para dispositivos móviles con sistemas, las que luego condujeron a investigaciones separadas. Luego de llevar a cabo las diligencias correspondientes, la Fiscalía Nacional Económica constató que Google goza de un poder de mercado sustancial a nivel nacional, al menos en los mercados de distribución de aplicaciones, donde posee actualmente el 95% del mercado y de distribución de bienes digitales de pago dentro de las aplicaciones en el sistema operativo Android, donde su participación supera el 99%. Estos porcentajes, sumados a que los potenciales competidores enfrentan significativas barreras a la entrada para los efectos de red, costos hundidos derivados de inversión en innovación y las mismas restricciones que impone la requerida, permiten constatar la posición dominante que tiene Google en estos segmentos a nivel nacional. Así que muy atentos y atentas con esta información, que es bastante importante, porque sabemos que todavía el comportamiento de los mercados de estas gigantes multinacionales de Internet todavía está en una situación más bien ambigua, y en diversos países del mundo se están tomando decisiones que pueden ser relevantes para configurar cómo se va a estructurar este mercado a futuro. Por ejemplo, a propósito de la misma Google, han salido algunas resoluciones judiciales a nivel internacional que estarían obligándolas, por ejemplo, a tener que vender Chrome, que es su navegador, recordemos, el navegador de Google Chrome, precisamente por una situación muy similar de posición dominante. Así que hay que seguir este tipo de informaciones porque son muy, pero muy importantes. 9 de la mañana con 53 minutos, y con esta noticia despedimos esta primera edición de Radioanálisis. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta jornada. La invitación es a que siga junto a nosotros y nosotras a través de todas nuestras plataformas. Ya llega Nicolás Rojas y Semáforo, pero si nos sigue a través de la red de radios que piensan o el canal de televisión Uchile TV, también continúe en su compañía. Nosotros nos reencontramos ya el próximo lunes a las 7 de la mañana con la primera edición de Radioanálisis, pero recuerde, hoy un completo resumen noticioso a las 13 horas con Diana Porras en nuestra segunda edición. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó primera edición de Radioanálisis, lo más relevante de cada jornada informativa con noticias.